Pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Génesis, Génesis capítulo 22, versículo 7 y versículo 8. Dice el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias Dios por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen de alguna manera. Permita Dios que todos y todas en esta hora sean bendecidos y bendecidas. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Durante la semana estamos trabajando con la serie La ciencia de la salvación. Hoy debemos trabajar con el título Cordero versus Cordero. Cuando leemos el libro de Génesis, capítulo 22, versículo número 8, Abraham dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá. Jehová Jireh. Dios proveerá. Cuando leemos en la Biblia, descubrimos el interés y el empeño de Dios en suplir las necesidades de los seres humanos. De allí la importancia de ver que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía resuelto el problema del pecado. Mucho antes de hacer Adán y Eva, el problema del pecado estaba resuelto. Mucho antes de que existiera pecado, Dios tenía el problema resuelto. A Dios nada le sorprende, nada lo toma fuera de base. Dios sabe todo lo que ocurre, Dios sabe todo lo que pasa. Sin embargo, no manipula las variables. Dios respeta las decisiones de los seres humanos como respetó las decisiones de los ángeles. Dios es completamente respetuoso. Jehová Jireh. Quise traer para ustedes una lista de nombres de Dios que tienen que ver con la solución de problemas. Y vamos a hacerlo rapidito. Jehová proveerá. ¿Qué significa eso? Significa que no hay una necesidad que usted tenga que Dios no pueda resolver. Jehová Jireh, un nombre compuesto de Dios, con la palabra Jehová o con el tetragramatón JHWH. Eso no se pronuncia, significa yo soy el que soy, yo soy el que soy, yo soy. Significa tengo existencia en mí mismo, significa siempre estoy presente. Y ese que siempre está presente con usted y conmigo. Y es capaz de suplir cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier situación que usted tenga. Jehová Jireh, Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8 y el versículo 14. Hay otro nombre interesante que nos interesa con la palabra Jehová. Jehová Rofeca, Dios tu sanador. Éxodo capítulo 15, versículo 26. No hay una enfermedad que Dios no pueda resolver. Y como le dijo al pueblo, no te voy a dar ninguna de las enfermedades que tenían los egipcios. Número 3, Jehová Nisi, Dios tu bandera, tu estandarte de guerra. Éxodo capítulo 17, versículo 15, versículo 16. No importa qué problema haya o qué conflicto ocurra, Dios es todopoderoso y siempre puede vencer en tu favor. La justicia de Dios se muestra punitiva y castigadora con lo que son enemigos de su pueblo, pero se muestra también liberadora, libertadora y ayudadora para aquellos que son miembros de su pueblo. Recuerda la historia en Egipto. Otro nombre, Jehová Mekadisken, significa Dios el que te santifica. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Quien nos santifica es Dios, quien nos transforma es Dios, quien nos cambia es Dios. La obra del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, de la regeneración, de la conversión es obra de Dios.
Jehová Shalom, Dios es paz. Jueces, capítulo 6, versículo 23-24. La obra de la paz en un corazón la produce Dios. Si estás atormentado, si estás con situaciones difíciles, mira hasta Jehová. Dice en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, dice Dios: mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Qué dice Dios? Yo soy Dios y no hay más. En el libro de Isaías, en el capítulo 26, el versículo 3, hay un pensamiento maravilloso que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué cosa dice? Porque en ti ha confiado. Guardarás en completa paz. ¿Qué significa guardar en completa paz? ¿Qué significa completa paz? ¿Qué está pensando Isaías cuando dice completa paz? ¿Qué es completa paz? No es ausencia de problema, no es ausencia de guerra, no es ausencia de conflicto. Completa paz. ¿Qué hay en la mente del profeta cuando escribe eso? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que significa la frase en la mentalidad hebrea? Para un judío, cuando leía esa frase, ¿en qué estaba pensando? Bueno, estaba pensando en un bebé que corría a los brazos de su papá, se subía por la sotana del papá y se iba al cuello, se abrazaba al cuello y ponía su cara en la cara de su papá y ahí se dormía. Imagínese que usted viva abrazado al cuello de Dios, su cara apoyada en la mejilla de Dios, durmiendo en los brazos de Dios. ¿Quién lo puede perturbar? ¿Se entiende? Completa paz. Tú guardarás, ¿en qué cosa dice? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Número 6, Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 13 y el versículo 11. ¿Qué significa Dios de los ejércitos? Oiga con cuidado. Dios de los ejércitos significa que todo lo creado Dios lo puede usar para defenderle a usted. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Hay tantas cosas hermosas. ¿Ustedes recuerdan aquella batalla en Gabaón? ¿Se acuerdan cuando Josué dijo: detente sol sobre Gabaón y tu luna en Ajalón? Dice que el granizo mató más gente que lo que mató Josué. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Dios le entró a pedradas, a granizada, y acabó con medio mundo. Todo lo creado Dios puede usarlo para defender a su pueblo. Número 7, Jehová el Elión, Dios el Altísimo. Salmo capítulo 7, versículo 17. Si Dios es el Altísimo y lo es, entonces recuerde que su Padre está por encima del más alto, de lo más alto, de lo más alto. Entonces, ¿por qué se queja? ¿Se entendió? A ver, ¿se entendió o no se entendió? ¿Quién está más alto que Dios? Nadie. Y el que está más alto, de lo más alto, tomó la decisión de amarle a usted y enviar a su Hijo para pagar el precio de sus pecados. Romanos capítulo 8, versículo 32, la Biblia dice: el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Miente Dios? ¿Miente Dios? ¿Dice la verdad Dios? ¿Es cierto Dios en sus palabras? ¿Cumple Dios sus promesas? ¿Usted está seguro? ¿Usted lo sabe o usted lo cree? Primero de Samuel capítulo 2 versículo 30, Dios le dijo a Elí: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Honra usted a Dios? Él lo honrará a usted. ¿Deshonra usted a Dios? Lo van a tener en poco. ¿Verdad que nos estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? ¿Seguro que nos estamos entendiendo? Mire que tenemos que entrar en el tema, pero yo pienso que esto está hermoso o no está hermoso. Todas sus necesidades Dios sabe cómo suplirla y Él la quiere suplir. Y si nos dio a Jesucristo, con Cristo nos dio ¿cuánto? Todas las cosas. Jehová Roy, Dios es mi pastor. Salmo 23, versículo 1. Si usted lee bien el Salmo 23, Dios no dice que no tendrá problemas. Dios dice que Él estará con usted. ¿Cuántos de los presentes han estado al borde de la muerte y Dios le ha traído para atrás otra vez? ¿Pueden levantar la mano? Eso se entiende cuando uno lo vive, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando el médico te mira a los ojos profundos así, y más cuando un médico con tantos años de experiencia, usted le ve 2 lágrimas que le corren y le dice: querido amigo, cosa linda,
querido amigo. Jehová Sidkenu, Dios de justicia o Dios nuestra justicia, Jeremías 23, versículo 6. Cuando hablamos de la justicia de Dios, vemos que la justicia de Dios es una persona. Esa persona es Cristo Jesús. Y por último, Jehová Sama, Dios está allí, o Dios allí, Ezequiel 48, versículo 35, el nombre de una ciudad, pero pronto estaremos allí en la casa de Dios y viviremos para siempre. ¿Provee Dios para nuestras necesidades? ¿Sí o no? Hay un trabajo que hicimos acerca de providencia proveniente. ¿Qué es providencia proveniente? Hay una definición que quiero compartir con ustedes. La divina providencia es el término teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? La salvación. ¿Qué hizo Dios para la salvación del hombre? ¿Qué ha hecho Dios para garantizar y asegurar la salvación de los seres humanos? Dios se aseguró desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, que habría un plan completo y correcto para la salvación del ser humano. Dios todo lo sabe y no dio un paso atrás. Dios no manipula las variables. Dios no amaña las cosas. De allí la importancia de dos cosas que necesitamos hacer ahora en esta recta final. Número uno, necesitamos entender qué es lo que dice la Biblia y qué significa la palabra cordero. Cordero, Dios se proveerá de cordero. ¿Qué es el cordero que Dios proveyó? ¿Qué significa el cordero provisto por Dios? ¿Cuál es la idea de ese cordero que Dios provee? ¿Desde cuándo proveyó Dios ese cordero? ¿Qué importancia tiene ese cordero? ¿Qué hizo ese cordero en la tierra? ¿A qué vino a la tierra ese cordero? Y finalmente, ¿cuál fue el detalle final de la vida del cordero? Necesitamos dejar eso bien en claro. Cuando usted lee la Biblia, descubre cosas tan increíbles como que desde el tiempo que Dios proveyó ese cordero, llama la atención. Primera de Pedro capítulo 1, vamos rapidito. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Recuerde que esta serie se titula La ciencia de Dios, la ciencia de la salvación. Decíamos en el tema anterior que este título, la ciencia de la salvación, se llama también el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Pablo, la revelación de Jesucristo, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, el misterio de Dios. Todos esos títulos tienen que ver con esta ciencia y que la ciencia de la salvación será objeto de estudio por toda la eternidad. Es la ciencia de las ciencias. Es la superciencia que estudiaremos por toda la eternidad y que los ángeles quieren mirar. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. Pero veamos esto, ¿desde cuándo Dios proveyó? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 y versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 19? A ver. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice ahora? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ¿quiénes? De vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había acordado con el Señor Jesucristo que Él sería el Cordero que Dios enviaría, el Cordero apartado para el sacrificio, desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, ya que estamos ahí cerquitita, vamos rapidito. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a estudiar la Biblia y solo la Biblia, que la Biblia será su solo intérprete y que la Biblia explicará todo lo que necesitamos saber. ¿Qué dice el capítulo 13, versículo 8? No estamos interesados en lo que los hombres dicen de Dios. Estamos empeñados en lo que Dios le dice a los hombres. Y la manera más rápida es la palabra de Dios. La más precisa es la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8? ¿Cómo dice la Biblia? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Cuando Cristo viene a la tierra, Él sabe lo que va a pasar. Cuando usted tenga tiempo, estudie el título El Hijo del Hombre y descubrirá que en el título El Hijo del Hombre, Jesús se presenta como un ser divino y también como el siervo sufriente. Hijo del Hombre, un ser divino, el Mesías. Hijo del Hombre, el siervo sufriente.
el que daría su vida para pagar el precio del pecado. Jesucristo, el siervo de Dios. Jesucristo, el enviado de Dios. Jesucristo, el sacrificio de Dios. De allí la importancia y la trascendencia de esto. Cuando tenga tiempo, lea en su casa Efesios capítulo 1, versículo 4, San Juan capítulo 17, versículo 24. Lea también San Mateo 25, 34 y Mateo 13, 35. Todo esto nos habla acerca de desde antes de la fundación del mundo. Dios proveyó un cordero para el holocausto desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de hacer el mundo, Dios tenía el problema del pecado resuelto. Hay un problema con la mente humana, hay un problema con el ser humano. El pecado ha dañado el cerebro humano. El pecado ha entorpecido la comprensión humana. El pecado ha atrofiado el cerebro humano. Por ello, es tan importante la Biblia porque 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice el apóstol Pedro, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La única manera de nacer de nuevo es a través de la palabra. La única forma de recibir esa simiente que viene de lo alto es a través de la palabra. La única forma de tener futuro y esperanza es a través de la palabra. Y cuando usted se llena de la palabra, cuando usted sumerge su mente en la palabra, descubre que Cristo dijo, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Hasta que usted no se llena la cabeza con la Biblia o hasta que no pone su Biblia en la palabra, usted no conocerá a Jesucristo. Usted no comprenderá a Jesucristo. Usted no conocerá a Dios. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es imprescindible, es de vida o muerte, es trascendental conocer a Dios. Y Dios está tan empeñado en darse a conocer que no solo nos habló a través, como dice Hebreos capítulo 1 versículo 1, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ponga cuidado, por favor. Dios está tan empeñado en darse a conocer aquí en la tierra, para que de aquí de la tierra darse a conocer a todo el universo. Tan empeñado está que no solo habló a través de los profetas, sino que ahora nos habló a través de Jesucristo. El mismo Dios se hizo hombre y vivió en la tierra. ¿Eso es así o no es así? ¿Es verdad o no es verdad? El haber nacido en esta tierra es el más alto honor que tiene una criatura y que usted tiene y que tengo yo. Porque desde aquí Dios quiere darse a conocer a todo el universo. Ya leímos 1 Corintios 4:9, leímos Efesios capítulo 3, versículo 10. Por eso es tan importante entender ahora, en el tiempo que nos queda, cordero versus cordero. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cordero y qué significa cordero? Cuando leemos en español la palabra cordero en la Biblia, leemos lo mismo. Tanto que en el Antiguo Testamento como en la primera parte del Nuevo Testamento y también en el libro de Apocalipsis. Pero cuando usted busca el idioma original, descubre cosas maravillosas. Por ejemplo, cuando usted lee la palabra en San Juan capítulo 1, versículo 29, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En español sería, he aquí el Cordero de Dios que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. He aquí el Cordero que Dios proveyó para que cargue el pecado del mundo. He aquí el Cordero que Dios apartó para pagar el precio del pecado. He aquí el Cordero que Dios envió para resolver el problema del pecado. He aquí el Cordero que Dios señaló para que lo sacrifiquen. He aquí el Cordero que Dios propició, que Dios entregó para que lo sacrifiquen. Pero no está sacrificado. Ponga cuidado. Amnos es la palabra. El Cordero apartado para el sacrificio. Pero si ese Cordero no se sacrifica, no hay salvación ni vida eterna. Y aquí viene lo bueno. Cuando usted llega al libro de Apocalipsis, 22 veces aparece la palabra cordero. Y dice cordero inmolado. Y dice cordero, pero ya no dice amnos, dice arnión, el cordero que fue sacrificado. Si Cristo no es sacrificado, no hay derecho a la salvación. Pero Cristo fue sacrificado. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo fue sepultado.
Cristo se levantó de la tumba. Y esos 3 actos se llaman evangelio, las buenas nuevas de salvación. La noticia que dice que Cristo triunfó, que Dios triunfó, el Espíritu Santo triunfó, que el cielo triunfó y usted en Cristo se hace triunfador. Amén. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? Amén. Y eso es ciencia. Se llama la ciencia de la salvación. Una pregunta para usted. ¿Le gustaría disfrutar de esa ciencia de la salvación por la eternidad? ¿A cuánto le gustaría? Vamos a ver. Oiga, ¿le gustaría estar en el cielo en la escuela de los ángeles? ¿Le gustaría enseñar a los ángeles? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? Veo algunos que me miran medio raro, ¿no? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Vamos rapidito. Primera de Corintios 4, 9. Comencemos a enseñarle a los ángeles hoy mismo. Ustedes dirán, este tipo hay que tirarle piedra. Guárdense sus piedras. Yo no quiero ser apedreado. Primera de Corintios 4, 9. Esta vida que vivimos en la tierra, este testimonio de conocer a Jesús, de recibir su Santo Espíritu, de recibir su bendición, hace posible que nuestra vida y nuestra experiencia anuncie al universo la belleza y la santidad de Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 9? Dice Pablo, 1 Corintios 4, 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa? Espectáculo. ¿A quién? ¿A quién es más? ¿Y a quién es más? Los hombres están ¿dónde? En la tierra. Los ángeles están ¿dónde? En el cielo. Y mundo, cosmos, significa todo el universo. ¿Y qué es lo que le tenemos que enseñar a todo el universo? Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos rapidito. Efesios 3, 10. Oye, qué cosa linda dice aquí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Cuando usted se entrega a Jesús, cuando conoce el Evangelio, cuando conoce la verdad como es en Cristo Jesús, cuando conoce a Dios, cuando acepta el Evangelio de Dios, y usted permite que el Espíritu Santo le cambie y le transforme la vida, y usted permite que haya una transformación en su vida, entonces su vida se convierte en un testimonio, no solo para los hombres, pero también para los ángeles y para todo el universo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros sois linaje real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. ¿Qué cosa dice? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿A quién se la anunciamos? A los principados y potestades en los lugares celestiales, a todo el universo y a los hombres en la tierra. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? ¿Sí o no? Lo más alto que puede aspirar una criatura es ser un cristiano. No hay ninguna posición más alta en la tierra que ser cristiano. Cristiano significa que es pueblo, miembro del pueblo del Mesías, es miembro del pueblo de Cristo, es ciudadano del cielo y miembro de la familia de Dios. ¿Hay algo más alto que eso? ¿Hay algo más alto que eso? ¿Hay algo más alto que eso? Levante la cabeza entonces. Nada más alto que ser un hijo de Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando estamos en algunas reuniones, y hay personalidades, y me toca hablar, no me da miedo, porque tengo que dar miedo. Que usted es embajador, que soy embajador de la tierra, compadre, de un paísito, pero yo estoy embajador del cielo, ¿o no? ¿No lo dice la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, mas vosotros sois, ¿qué cosa somos nosotros? Dice el apóstol Pablo, os rogamos en nombre de Cristo, ¿qué cosa? Reconciliaos ¿con quién? Reconciliaos con Dios. Pero a mí me gusta como él lo subraya. Me gusta como lo subraya, porque cuando usted sabe esto y se para delante de un público, entonces la gente le mira con respeto. Yo le pregunto, ¿somos embajadores de Cristo o no somos embajadores de Cristo? ¿Lo somos o no lo somos? ¿Lo somos o no lo somos? Entonces tenemos que actuar en consecuencia. Somos embajadores de Cristo. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ya está listo, el Señor X, Y o Z le va a recibir. ¿Cómo no?
Y vamos con la persona que nos lleva. Ah, mire, fulano de tal, es el pastor fulano de tal, ta. Muy bien, y nos saludamos y nos sentamos. Y la persona le pide, usted puede salir, quisiera hablar con el pastor. Sí, bueno, la persona sale y nos quedamos solos. Usted es lo que es y yo soy lo que soy. Se acabó el problema. Usted trabaja aquí y yo vengo trabajando de allá. ¿Quién es más grande que Dios? ¿Quién es más grande que Dios? No, entonces, ¿por qué tengo que asustarme? ¿Que se asuste? Y la persona te mira y te chequea y te revisa y como que te evalúa, y yo tranquilo, calladito, mirándolo también. Y bueno, mire que lo que pasa, y calladito. Y entonces cometen el error de decirme, ¿y usted no tiene nada que decirme? Y lo miro y me sonrigo. Sí, lo primero que quiero saber, ¿cuánto tiempo tenemos para hablar? Todo el tiempo que usted quiera, digo, eso no es verdad. No mienta, no comencemos con una mentira. Y entonces me miran así. Bueno, pastor, yo creo que podemos hablar como media hora. Ahora sí. Lo primero que le quiero decir es que si usted no se entrega a Jesucristo, usted está perdido para siempre. Y se lo va a llevar el diablo. Usted tiene que tomar una decisión. O arregla su vida con el Señor Jesús, usted se pierde para siempre. ¿Cómo así? Digo, así de sencillo. No perdamos el tiempo con monería. Vamos a la cosa. ¿Usted tiene una vida reconciliada con Dios? No. ¿Usted se entrega a Cristo? No. No. Usted está más perdido que el hijo del imbécil. Tiene que arreglar su cosa con Dios. Pero con autoridad. Y se ríen. Me dicen, wow, hacía tiempo que no me hablaban así. Bueno, yo tengo que terminar esta cuestión. No me quiero emocionar. Yo le digo, cuando usted va en el nombre del Todopoderoso Jehová, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Virtudes, atributos, características, perfiles. Usted no va a inventar, usted va de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué tiene usted que asustarse? ¿Por qué tiene que atemorizarse? ¿Que se atemorice él? Y la pregunta clave, ¿y qué tengo que hacer? Usted no puede hacer nada. ¿Y entonces? El que lo hace es el Señor. Pero ¿y entonces? Usted necesita comenzar a estudiar la Biblia. Bueno, lo que pasa es que ningún puede. ¿Usted tiene interés de ir al cielo? Sí. ¿Usted quiere ir al cielo? Sí. ¿Quiere que el Señor? Sí. Entonces necesita comenzar a estudiar la Biblia. Es una decisión que usted puede tomar. Mire, déjeme decirle una cosa. Los seres humanos pueden ser solamente una de dos cosas. O le entregan su voluntad a Jesucristo, o dejan que el diablo le guíe la voluntad. ¿Cómo? Digo, esto es un asunto de la voluntad. Es lo único que usted puede hacer. Su cerebro, su cerebro, una pobre computadora. Usted escoge quién la va a programar. ¿Es verdad o no es verdad? O le programa la computadora el Espíritu Santo, o se la programa el demonio. Mire cómo está usted, perdido y feliz, porque tiene un cargo, tiene dinero. Usted está más perdido que el inversión. Usted se muere hoy, usted se pierde para siempre, compadre. Permita que el Espíritu le programe su cerebro, que le traiga la palabra de Dios, que le transforme la vida, que lo haga una persona convertida. Cristo dijo que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Cristo murió para ese propósito. Dios derramó el cielo para que usted no se pierda en Cristo Jesús. Dios no es un abuelo alcahuete que debe dejar pasar la cosa de cualquier manera. Usted se equivocó. Dios es un Dios de orden y de principio. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? El que no es conmigo, dijo Jesús, ¿qué cosa? Amnos, el cordero apartado para el sacrificio. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El versículo 11 dice que él llevó nuestros pecados. Y en el versículo 12 de Isaías 53 dice que él llevó nuestros pecados o nuestras iniquidades. Pero hay algo interesante, Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Hay una frase que dice que Él perdona las iniquidades, las transgresiones y el pecado. Perdona, nasa, Él carga, Él toma, Él lleva para sí. Cristo tomó todos nuestros pecados. Cristo cargó nuestro pecado. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Y ese Cordero de Dios, Amnos, se convierte en el Cordero inmolado, arnío. Mi pregunta para usted, ¿necesita usted y necesito yo entregarme a Jesucristo para que lave mi vida con su sangre preciosa y me limpie de todo pecado? ¿Lo necesito o no lo necesito? ¿Lo necesita usted? Entonces le invito a ponerse en pie conmigo. Si usted reconoce en la ciencia de Dios, la ciencia de la salvación, que necesita a Cristo para ser lavado o lavada con su sangre, póngase en pie conmigo.
Amnos versus Arnio. El cordero que fue apartado ya fue sacrificado. Cristo ya murió, ya fue sepultado, ya resucitó, ascendió al cielo e intercede por nosotros. No hay nada que dudar de la salvación porque está asegurada y garantizada en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que la garantía a Rabón de la salvación es el Espíritu Santo. El sello de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros ahora como la garantía, la certeza, la seguridad de que nuestra salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿cuántas de las personas presentes tienen sus nombres en el libro de la vida? ¿Pueden levantar la mano? Todo lo que tiene su nombre en el libro de la vida. Muy bien. Segunda pregunta, si usted no sabe si su nombre está en el libro de la vida, no está en el libro de la vida. Y ahora cambio mi pregunta. ¿Cuántas personas presentes saben que su nombre no está en el libro de la vida? ¿Y cuántas personas presentes no saben si su nombre está en el libro de la vida? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Allá veo una mano, aquí veo otra mano. ¿Cuántos no saben si su nombre está en el libro de la vida? ¿Y cuántos saben que su nombre, que no saben? ¿Pueden levantar la mano? Allá arriba levanta la mano también. Allá veo una mano levantada. Dios ha hecho todo a través de Cristo para que usted tenga su nombre en el libro de la vida. Porque los que tengan su nombre en ese libro, entonces tendrán derecho de entrada en el reino celestial. Cristo dijo, San Lucas capítulo 10, no se alegren de que los demonios se les sujetan, sino alegraos de que vuestros nombres están registrados en los cielos. ¿No está su nombre en el cielo? Sinceramente. Si usted sabe que su nombre no está en el cielo, levante la mano conmigo. Sinceramente, aquí hay una mano. ¿Alguien más sabe que su nombre no está allá arriba? Si usted fue cristiano y se puso de sinvergüenza, a hacer poca vergüenza y violar los 10 mandamientos, le borraron el nombre, compadre. Se lo borraron. Éxodo capítulo 32, versículo 32, Dios dice, yo borraré de mi libro a los que hayan hecho esto, aquella cosa. Al que falle, al que peque contra mí, a ese borraré de mi libro. Si usted sabe que se fue lejos violando los mandamientos, querido, querida, le borraron el nombre. Esta noche necesitamos orar por esas personas que quieren que su nombre esté en el libro de la vida. Ahora levante la mano conmigo diciendo, yo quiero que mi nombre sea registrado en el libro de la vida. ¿La pueden levantar, por favor? Querido Dios, querido Padre, rogamos en esta hora que envíe su Espíritu Santo a cada una de estas personas que han levantado su mano, presentes y no presentes. A los que nos siguen a través de la radio, o a través de la televisión o la internet, les rogamos que ellos y ellas también, al levantar su mano en esta hora, reciban la bendición del Espíritu Santo para que les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y muy pronto, a través del santo bautismo, sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Amén. Padre, le damos gracias, pero también le damos honor, gloria y honra a su nombre, al darnos a Cristo y con Él la salvación y la vida eterna. Permita a Dios que la sangre del Cordero que fue inmolado nos limpie de todo pecado y nos transforme en persona nacida de nuevo para la gloria de su nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.